Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11 en México Social. Y en este 2025, un año que sin duda marca enormemente la transformación de todos los referentes, la globalización en esta llegada del presidente Trump. Si algo nuevamente singular y es de una dimensión importante reconocer es la acción, la presencia de lo que tienen hoy las ciudades. Y la Ciudad de México sin duda es la referencia nacional, pero no solo la ciudad, sino su zona metropolitana. La complejidad que implica esta densidad de población, más de 20 millones, la realidad de que es una estructura urbana sumamente articulada, integrada, fragmentada, de complejidad mayor, requiere, y por eso le agradezco mucho a Alejandro Encinas, que ha asumido muy recientemente esta tarea de ser quien debe planear, coordinar la zona metropolitana. Alejandro, muchas gracias por recibirnos aquí en lo que llamábamos antes CEDUBI, pero antes de llegar a esta nueva denominación, tú que has vivido la ciudad, administrado, recorrido la ciudad, danos un panorama que nos lleve a esta conclusión que más que nunca es necesaria la planeación, la coordinación. Dinos por qué es tan necesaria ahora y esta complejidad. Me gustaría saber esta imagen que tú tienes de esta ciudad, zona metropolitana. Alejandro, gracias por recibirnos. Al contrario, María Luisa, es un gusto estar aquí en Canal 11, aquí en la Casa del Politécnico Nacional. Bueno, pues estamos en una nueva lógica del diseño de las políticas públicas de la ciudad, en donde tenemos que escalar la experiencia que hemos tenido a lo largo ya de 27 años de gobernar la ciudad a un estadio distinto, donde retomando la experiencia que se construyó desde 1997 a la fecha, los aciertos, los errores, los cambios, nos llevan a un replanteamiento total del desarrollo de la ciudad a fin de escalarlo a una nueva ciudad, la ciudad de la segunda mitad del siglo XXI. Ya se nos fue el primer cuarto de siglo. Creo que la ciudad ha avanzado mucho, tenemos la mejor política social del país, es una ciudad de libertades y de derechos, pero ahora tenemos que pensar qué va a ser de nuestra ciudad dentro de 20, dentro de 30 años. Y la idea de crear esta Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana es crear un nuevo paradigma en las tareas de planeación de largo plazo en la ciudad. En primer lugar, para cumplir con nuestra Constitución. Nuestra Constitución mandata establecer un programa general de desarrollo y un programa de ordenamiento territorial a 20 años. Nosotros queremos ir más allá, queremos tener una planeación a 30 años para que nosotros podamos definir qué, cómo, cuándo y dónde debe de crecer la ciudad, cuál es su perfil en materia de desarrollo económico, cómo ejercer todos los derechos y libertades que establece la Constitución, partiendo del derecho a la ciudad, y a eso nos vamos a abocar. Con una visión en donde el territorio debe ser el articulador de todas las políticas y las acciones públicas. Acabar con la segmentación y la fragmentación de las políticas de desarrollo urbano, de medio ambiente, de desarrollo económico, de desarrollo social, de bienestar social, para que en una sola perspectiva todas estas políticas se integren de manera transversal y podamos actuar con mayor eficacia en las acciones públicas. Teniendo claro no solamente la dinámica de nuestra ciudad, que todos los días cambia, todos los días crece, todos los días demanda nuevos servicios, mayor equipamiento, pero también con una perspectiva de carácter metropolitano. Déjame interrumpirte ahí porque no hay duda que la planeación, siendo, digamos, el instrumento para tener visiones a largo plazo, lo que requiere es la construcción de esta visión de largo plazo. Tú lo has dicho, muchos de tus amigos lo han dicho, la planeación es un acuerdo político compartido, articulado, reconociendo diferencias. Y en ese sentido, no hay duda que en muchos años la planeación dejó de ser un eje vinculante de las partes, por razones políticas. Tú más que nadie lo has vivido y conoces. Entonces eso va a requerir un gran trabajo de coordinación, concertación y lograr generar, yo lo llamaría, una
convicción planeadora en toda la ciudad, en todas las partes, empezando por adentro. ¿Sí? Entonces, me gustaría este proceso de construir una planeación articuladora, coordinadora, concertadora, requiere mucho trabajo político. En estas partes que no necesariamente son homogéneas, bueno, no, más bien no son homogéneas, aun cuando sean del mismo partido las alcaldías. Eso es lo que me gustaría que nos plantees, el desafío que implica al que todos vemos ahora como el planeador por excelencia, que va a tener que desplegarse en la ciudad y también en los municipios de las ciudades alternas. Entonces, háblanos de esta, digamos, de estas retos, déjame decir, ¿qué retos enfrentas para planear, ordenar el territorio? Bueno, evidentemente hay que retomar el principio de planeación que durante muchos años se abandonó. Así es. Lamentablemente, con toda la política neoliberal, todo se dejó a las reglas del mercado. Se decía que el mercado iba a lograr equilibrar el crecimiento y el desarrollo económico con los problemas de inequidad, y lo que vimos fue un fracaso rotundo de estas políticas que aumentaron la desigualdad en el país. Tenemos que retomar la planeación como un instrumento de política pública y con una visión prospectiva que nos permita tener certeza de a dónde queremos ir. Y por supuesto esto requiere un esfuerzo de construcción institucional muy grande. Primero dentro del propio gobierno de la ciudad, de ahí esta Secretaría de Planeación que es prácticamente transversal y se articula con todas las demás instituciones del gobierno de la ciudad. Luego retomar los principios que estableció nuestra Constitución con la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que lamentablemente en los primeros 7 años de implementación de la Constitución no logró desarrollarse y consolidarse, y estamos iniciando de nueva cuenta el proceso, primero para definir a la titular, que será mujer del Instituto de Planeación Democrática de la ciudad. Segundo, para detonar los instrumentos que nos van a permitir tener certeza en la planeación, el programa de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial de la ciudad, que serán resultado de una muy amplia consulta pública, como lo hicimos también en la propia Constitución, en el caso de los pueblos originarios, donde por primera vez en el mundo se estableció la consulta indígena en función de los planteamientos señalados por Organización de Naciones Unidas. Y una vez que tengamos esto, evidentemente, ir construyendo con las alcaldías y con los estados vecinos una visión metropolitana y de largo plazo. Y en el ámbito metropolitano tenemos el mejor escenario posible. Ahora sí que se alinearon los astros. Tenemos una presidenta de la República que además fue jefa de gobierno de la ciudad, que conoce, que quiere, que vio, que impulsó el desarrollo de la ciudad. Tenemos los gobiernos del Estado de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Puebla, de Morelos y de la Ciudad de México, en donde estamos articulándonos y trabajando ya con una visión de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México. Tenemos que aprovechar esta coyuntura que no se había presentado en muchos años. Muchos van a decir, bueno, el PRI fue un partido hegemónico y pudo haber hecho una labor prospectiva de esta naturaleza. Pues lo cierto es que no, porque en primer lugar, la Ciudad de México era un departamento del gobierno federal, era la ciudad del presidente, y el presidente regía la vida y destino de todos los habitantes de la ciudad a través de un regente y de delegados designados por el propio Ejecutivo. Y al mismo tiempo siempre hubo una tensión muy fuerte entre el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, porque desde que planteamos, por ejemplo, en 1979 la izquierda la creación del Estado 32 para que tuvieran derechos políticos plenos los habitantes de la ciudad, siempre se pensó que iba a haber una absorción por parte del Distrito Federal de los 18 municipios conurbados de aquel entonces. Y esta tensión entre el Estado de México y el departamento siempre estuvo presente, incluso en las disputas políticas y en la sucesión presidencial dentro del PRI, lo cual siempre fue un obstáculo. Hoy no, hoy ya no existe la ciudad del presidente, ya la ciudad no es un departamento del gobierno federal, ya es una entidad federativa con derechos plenos, con autonomía. Ya tenemos nuestra Constitución y está delimitado nuestro territorio. Déjame hacer un corte aquí. Sí. Rescatando algo que tú, para todos nosotros, eres sin duda actor y autor.
la ciudad tiene una constitución Sí. que para muchos nosotros en su momento, y sigue siendo, es realmente una ruta de desarrollo, es un compromiso enorme y que por distintas razones no ha logrado, es mi apreciación, articular todo. Es más, yo hago el señalamiento muchas veces que ahí está el discurso de la ciudad. Qué bueno que lo retomas y qué bueno que retomas, y es un punto importante. La ciudad ahora es una densidad política propia, con autonomía, con una enorme fuerza y además una dimensión, yo diría, de liderazgo para la zona centro incluso del país. Así es. De ahí la enorme importancia de lo que has dicho, pero también es el desafío, y eso me gustaría que nos des magnitud para los que nos están viendo, es que a veces se nos olvida la escala, el tamaño. Vamos a un corte y regresamos aquí con Alejandro Encinas en su oficina. Gracias por seguir con nosotros. Se me pasó al decir al principio, esta es la magnitud de lo que implica la planeación, ordenamiento territorial de la zona metropolitana, que le he pedido a Alejandro Encinas, su titular, que podamos hacer 2 programas para poder articular. Entonces, este es el primero de 2 programas. Y te preguntaba, Alejandro, cuando alguien te pregunta, como yo, ¿cuáles son estos datos, cifras que dan idea de la magnitud y la complejidad? Sí. ¿Cuál sería tu reflejo? ¿Cuáles son los datos que tú pondrías enfrente en términos de la urgencia de la planeación y ordenamiento territorial? La Constitución fue un proceso de construcción institucional, salió prácticamente por consenso en todas las fuerzas políticas de ese momento de la Ciudad de México, y creo que esa es la base sobre la cual hoy tenemos que reproducir esta práctica de construcción institucional sobre el consenso con todas las alcaldías, pero también con los municipios conurbados y los estados con los que se conforma la zona metropolitana, la más grande del país, más de 22 millones de habitantes, que está en un proceso de crecimiento muy acelerado y que en los próximos 10 años va a tener una transformación profunda. Ahorita, la semana pasada en Hidalgo, tuvimos nuestra 10ª reunión de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México, con los estados de México y de Hidalgo, con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, con SEDATU, y hemos consensado una nueva definición de la zona metropolitana. Primero, con un nuevo paradigma, que la definición no solamente es en el ámbito territorial, sino también la de los servicios ambientales, particularmente la parte hídrica y la conformación del bosque de agua y las áreas naturales protegidas que tenemos en este entorno, para definir las áreas estratégicas de crecimiento de la zona metropolitana, garantizando la protección para el abasto de agua. Eso creo que es una primera definición. Y definir también el alcance territorial de la misma. Por supuesto, están las 16 alcaldías de la ciudad, 59 municipios del Estado de México. En la anterior delimitación de la zona metropolitana se habían quitado 7 municipios del Estado de México, regresamos a esa composición, y se integran 13 municipios del Estado de Hidalgo, particularmente los que están articulados hacia la zona de Tizayuca, hacia el aeropuerto, y la zona de Tula, Tepeji del Río, que colinda con el Estado de México. ¿Por qué? Porque viene un proceso de expansión muy importante en la zona metropolitana, y de ahí la necesidad que también al programa de ordenamiento se incorpore Morelos. Morelos para nosotros es fundamental, porque ahí es donde se protege todo el bosque de agua que viene desde el Parque Nacional de Teposteco, la Sierra del Chichinautzin y el corredor hacia la Jusco, el corredor hacia la Sierra de las Cruces, el bosque de agua en Ocoyoacaca, allá por la Marquesa, en esta zona, y cómo esta zona nos abastece del 70% del agua que consumimos en el Valle de México. Y se articula con el Nevado de Toluca, con la Sierra de Guadalupe. Vamos a tener un corredor de protección hídrico que requiere la colaboración en particular del Estado de Morelos, que tiene una colindancia fundamental en este bosque de agua con la Ciudad de México, tanto en Milpalta como en Tlalpan, como también en la zona del Estado de México con Ocuilan y otros municipios. Y estamos viendo que se incorpore el Estado de Morelos.
Pero ya solamente en la perspectiva de crecimiento que va a tener la zona metropolitana, solamente con las obras que ya ha anunciado la presidenta para desarrollar en este sexenio, se va a detonar un crecimiento muy importante ahora hacia la zona de Pachuca. Solamente hay que ver la construcción, la terminación del tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su continuación a Pachuca va a detonar un crecimiento muy acelerado hacia la capital del estado de Hidalgo y los municipios circunvecinos. El detonar el tren a Querétaro y al norte del país va a traer un nuevo polo de concentración. Solamente ahora que veamos que se termine tanto el tren México-Toluca como la ampliación de la línea 12 del metro, te lo pongo como ejemplo, una persona podrá abordar el metro en Tláhuac, llegar a la estación Observatorio y tomar el tren a Toluca, y en 1 hora y media esa persona va a estar cruzando todo el territorio de la Ciudad de México hacia el poniente, la zona poniente de la zona metropolitana. La terminación del trolebús elevado Chalco, Santa Marta, Catitla va a traer otra corriente muy importante de movilidad de la gente. Y si se concretan, por ejemplo, el cablebús de Naucalpan a Cuatro Caminos y un tren ligero de Naucalpan a Buenavista, vamos a tener, además de los polos tradicionales, en el caso de Indios Verdes, de Pantitlán, de Los Reyes La Paz, ahora Observatorio, Cuatro Caminos, polos de una gran concentración que tendremos que ir reordenando y ver cómo esa movilidad de las personas tiene que traducirse en que puedan tener opciones de empleo en su lugar de origen, claro. Si no, los cerca de 2,5 millones de viajes que recibimos diariamente del Estado de México hacia la ciudad se van a multiplicar a 3 millones o más. Y tenemos que tener mucha certeza en lo que va a suceder. Y hay un fenómeno nuevo. La Ciudad de México ya prácticamente no está creciendo. Tenemos la tasa de crecimiento demográfico más baja del país, menos del 1% anual, y estamos expulsando alrededor de 30,000 personas hacia la periferia porque no hay vivienda en la ciudad, por lo cual una prioridad será la construcción de 200,000 viviendas en los próximos 6 años, porque quienes nacen aquí en la Ciudad de México tienen derecho, como mucha gente que viene de fuera también a residir en la ciudad, a tener vivienda. Pero junto con este fenómeno, ahora estamos viendo cómo el territorio de la Ciudad de México empieza a crecer prácticamente por cómo se expande la zona metropolitana hacia el territorio de la ciudad. El ejemplo más nítido es la expansión de Valle de Chalco hacia Tláhuac, cómo el crecimiento de la mancha urbana viene creciendo hacia la Ciudad de México y cómo sucede también en la zona poniente el crecimiento de municipios como Jalatlaco, Santiago Tanquistenco, etcétera, va creciendo hacia la parte boscosa de Tlalpan. Entonces son nuevos fenómenos que tenemos que reordenar porque junto con ello, en las obras de agua que se van a hacer en Tula particularmente, que van a ayudar en el medio de lo posible a resolver el problema de falta de agua en la ciudad, va también a traer un nuevo polo de desarrollo hacia la zona norte, en la salida, en la carretera México-Querétaro. Todo esto tiene que verse de manera integral con los estados de circunvecinos. Aunque no tengamos una conurbación territorial con Morelos, pues aunque la tenemos en el caso de Huitzilac y Tlalpan, o se tiene en el caso de Yecapistla y la zona metropolitana de Cuautla con el oriente del Estado de México, necesitamos que Morelos sea un factor muy importante, particularmente para garantizar los servicios ambientales del Chichinautzin. Pero también estamos pensar ya a largo plazo toda una infraestructura de desarrollo metropolitano que permita atender agua, movilidad, medio ambiente, seguridad pública y los nuevos polos de desarrollo económico que van a detonarse. Porque el polo que implica el aeropuerto Felipe Ángeles en esta zona noreste de la zona metropolitana puede implicar también detonar procesos de desarrollo económico en la ciudad. Pongo un ejemplo.
el corredor de Pantaco, Buenavista, Felipe Ángeles, puede permitir toda la zona de Vallejo y Azcapotzalco, que es la zona industrial más importante que tenemos en el país, hacer un corredor de desarrollo tecnológico y prestación de servicios, aprovechando los terrenos aledaños al aeropuerto para que podamos expandir la actividad económica de este polo de desarrollo con alta tecnología hacia otros mercados. Bueno, la conexión va a llegar a Nuevo Laredo, va a llegar a Nogales, va a llegar a Mexicali, la conexión férrea, va a llegar incluso a Coatzacoalcos, que es un puerto que tiene un puente marítimo hacia los Estados Unidos, y nosotros tenemos que ver esta expansión de manera articulada con los demás estados de la República. Y eso te pone en el centro, porque esta descripción que nos has dicho, que mucho te agradezco, es acelerada. Así o sea, es. no esto ya está en proceso. Eso ya está, ya Ciudad ya creció, para allá no es que vaya a crecer, ya creció. Y aunque todas las obras pueden estar avanzando, ya la población registró y se está moviendo. La especulación inmobiliaria, la compra de terrenos. Así es, o sea, ya hay toda una dinámica que no está esperándose. Y eso te pone en la otra dimensión, que es probablemente, junto con esta visión de conjunto, ordenar, normar, que implica también sancionar. Hacer actos de autoridad. Exactamente. Indudablemente. Por eso el primer acto de autoridad que nosotros tenemos que garantizar, evitar el crecimiento de asentamientos irregulares en las zonas de conservación, donde están las recargas del acuífero, lo cual va a implicar revisar los actuales asentamientos ya consolidados para llegar a un proceso de regularización e impedir, desalojando, a aquellos que vayan a dañar la reserva ecológica y hídrica de la ciudad. Sin lugar a dudas se requieren actos de autoridad que serán, pues va a haber un proceso político de atención a la gente que tiene necesidad de vivienda, o sea, sin abuso, tendrán que ser muy respetuosos de los derechos de las personas, pero tendremos que pensar también en el derecho de todos los demás a futuro. Y necesitamos construir instrumentos, instrumentos que no se queden solamente en la norma general. Estamos avanzando muy bien en el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México, pero no basta. Tenemos que generar nuevas formas de articulación y de gobierno metropolitano. Ya hemos tenido experiencias acertadas, por ejemplo, en todo lo que ha sido la Comisión Ambiental de la Metrópoli, con el programa Hoy No Circula, el programa de verificación vehicular, que fueron consensados. Hay una experiencia de organización, como fue en su momento, comisiones que tuvieron resultados y que lamentablemente se disolvieron, la de asentamientos humanos metropolitanos, la de movilidad metropolitana, que habrá que retomar, pero ya es insuficiente. Tenemos que pensar en nuevos órganos de gobierno de carácter metropolitano, donde podrá concurrir en algunos casos el gobierno federal, en áreas que son su competencia exclusiva, como es el agua o la energía, que se requiere para el crecimiento, como también las que son entre los propios estados. Y bueno, y lamentablemente, a pesar de que habíamos avanzado mucho con el ProAire, con todos los trabajos de la Comisión Ambiental Metropolitana, con el diseño de planeación de las zonas donde iba a inducirse el desarrollo de la ciudad, se perdió. A tal grado que quizá una de las mejores manifestaciones de este desorden es la gran diversidad que tenemos en las políticas de regulación del parque vehicular. Eso digamos, es el caso emblemático de lo que no se debe hacer, que tengas esta visión sesgada, interesada, que distorsiona la visión. Déjame ir al siguiente programa, porque me interesa que entremos a estas dimensiones, porque el caso de la exención de la tenencia Morelos distorsionó todo. Así es. Y además se prestó a todos los abusos. Eso hay que corregirlo, eso hay que dimensionarlo. Entonces, vamos a un segundo programa con Alejandro Encinas, porque sin duda, déjenme decirles, la constitución de nuestra ciudad es el referente. En su momento, hace 7 años, en las discusiones que estuvo Alejandro y otros amigos, reunió la visión, yo diría, más avanzada de una idea de país y de ciudad y de zona. Hay que volverla, el eje, la bandera, el articulador.
pero hay que construir elementos, y de ahí la importancia, y por eso Canal 11 México Social, la planeación como un instrumento de gobierno, de articulación, pero también de autoridad, porque no podemos en esta dinámica enfrentar los retos del siglo XXI si no tenemos una planeación consensada, concertada, democrática. Pero esto implica la otra parte que seguiremos platicando en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos, gracias Alejandro Encinas por dejarnos estos espacios. Nos vemos en el siguiente programa.